buenos días. Este, bueno, yo estoy esperando que contesten todos al mail, pero ahora lo que estoy haciendo es grabando cómo sigue la paciente. Estos son más o menos unos 15, 20 minutos. Entonces, ahí vamos. ¿Tiene SIDA la paciente? ¿Y por qué? Porque si pensamos en tuberculosis hoy desde el punto de vista epidemiológico, todo paciente que tiene tuberculosis, tenemos que pensar que tiene SIDA hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces la pregunta, ¿tiene SIDA o no tiene SIDA? O simplemente, ¿tendrá seroconversión sin enfermedad? ¿O tendrá la enfermedad del SIDA? ¿Tiene una enfermedad autoinmune? Por ejemplo, un lupus. ¿Tendrá algo que no nos damos cuenta que es, que la enferma no lo evidenció? ¿Está inmunosuprimida? ¿Está tomando algún medicamento como ser corticoides que digamos que la deteriora a la paciente? ¿O tomará antiinflamatorios en exceso? ¿O será una paciente con violencia familiar, que el marido le pega y ella no quiere denunciar a su marido y lo que hay allí adentro es un hematoma? ¿O es psiquiátrica? La historia que cuenta es otra y lo que le ha pasado es otra cosa. Bueno, sigamos para adelante. Bueno, a todo paciente que va al hospital Rawson y que tiene una enfermedad infectológica le hacen el perfil infectológico. ¿En qué consiste el perfil infectológico? En HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Estas cuatro enfermedades se investigan de rutina e integran lo que se llama perfil infectológico. También hay otras enfermedades vinculadas a estas que pueden estar presentes, pero esto es lo que integra el perfil infectológico. Tiene 5 hijos. Seguro la han controlado antes en la maternidad, porque ella, San Vicente, queda cerca de la maternidad provincial. Está en la calle Agustín Garzón. O sea, allí a la vueltita del colegio. Entonces está cerca de la casa de la paciente. Por otro lado, a la paciente pidieron los estudios estos y han sido negativos. Si ahora miramos la imagen, decimos que ahí, ¿se acuerdan ayer la imagen esta? Que acá está la colección. Esto es el sacro, más o menos será la tercera sacra. Acá está el recto, el ano está para abajo, ¿sí? Acá hay colección, ¿eh? Esa es la colección. Eso es lo que llama la atención. Ahí lo tenemos bien claro. Y ahora, eso que está saliendo al tejido celular subcutáneo, eso que está ahí donde está la flecha, ¿lo ven? Viene de adentro. ¿Y a dónde sale? Al glúteo, como si fuera un absceso glúteo. ¿Se dan cuenta? O sea, viene de ahí, ¿eh? Es eso que está ahí. Ahora le ponemos la flechita, digamos la imagen, y ahora sale por ahí. Ahí está. Bueno, esta es la historia. Sigamos. Entonces, ¿por dónde sale? Por ahí. ¿Y de dónde viene? De adentro de la pelvis, a través del agujero sacroasiático mayor. Ahí. ¿Se acuerdan de la escotadura asiática? El ligamento sacroasiático. Entonces, este es el ligamento sacroasiático y este es el agujero sacroasiático mayor. Y de ahí va, este es vista posterior, y sale hacia el glúteo. Acá está el glúteo. ¿Estamos? Ese sería el recorrido de la colección. Todo esto pertenece a un grupo de enfermedades que le llaman absceso retroperitoneal. Y entre el absceso retroperitoneal está el absceso del psoas. El absceso del psoas habitualmente no hace este recorrido, sino que va hacia el triángulo de Scarpa, o sea, sale por debajo de la arcada inguinal y justamente se confunde con hernias y otras historias. Esto pasaba en el siglo XIX, porque la tuberculosis fue muy frecuente en el siglo XIX. Como ya verán, me estoy casando con la palabra tuberculosis. Entonces, TBC y no tiene VIH. Y esto es una rareza hoy, desde el punto de vista epidemiológico, que tenga tuberculosis y no tenga VIH
es una rareza. Bueno, vamos a ver entonces TBC en el país. Miren la barra de acá arriba, ¿sí? Esa barra es de Matacos, Formosa. Formosa es de Argentina. Y sigue Formosa, Chaco, Salta, Chaco, Corrientes, Salta, Jujuy. Después viene Buenos Aires, Campana. ¿Le suena Campana? Zárate, Campana. Acá. Vuelta a Orán, Tucumán, Jujuy, La Pampa. Buenos Aires de nuevo, General Alvear. Salta, Corrientes, Buenos Aires. Y acá viene el término medio de Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que toda esta zona de acá arriba tiene la misma cantidad de pacientes con tuberculosis que los países más pobres de África. Muy bien. Córdoba anda por acá. Bueno, en Córdoba, ¿qué es lo que pasa? Hay lugares donde existe esa concentración que decía de pacientes similar a lo que ocurre en los países más pobres de África. Pero en Córdoba, en la zona de Alberdi y en la zona de Bajada San José, Renacimiento, allá en la zona periférica al cementerio San Vicente, allá hay una altísima concentración de TBC, como digamos la distribución en barrios. Y para dar otra idea, se diagnostican TBC en el Hospital Rawson un caso nuevo por día. Esto es como venía el año pasado. Hoy no sé, con el COVID debe ser un lío bárbaro. Bueno, entonces esto desde el punto de vista epidemiológico. Entonces les estoy mostrando cómo es esta problemática de la tuberculosis. Y en este caso tuberculosis no relacionada con el SIDA. Bueno, aquí están los departamentos que tienen más población con tuberculosis, acá al norte, acá al oeste. Entonces los departamentos de San Javier, que sería el oeste, tras la sierra. Río Seco, que es acá arriba. General Roca, capital, después Cruz del Eje y después Santa María. Esa es la progresión de donde hay más tuberculosis. Pero miren qué importante, San Javier y Río Seco. Entonces, la tuberculosis puede comprometer prácticamente todo el aparato digestivo y es una gran simuladora, al punto tal que por lo menos yo tengo registrados 2 colegas médicos cuya sospecha diagnóstica era cáncer y resultó tuberculosis. Y al final, mis colegas estuvieron contentos que fuera tuberculosis. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento y el tratamiento es efectivo. Ya vamos a ver cuál es el que no es efectivo. ¿Cuál es el caso? Ya vamos a ver. Bueno, entonces todo el aparato digestivo. Cuando no existía tratamiento, o sea, en el siglo XIX, la implantación directa en las mucosas de los bacilos de Koch deglutivo en grandes cantidades producía, bueno, la tuberculosis en esófago, tuberculosis en el ilion, tuberculosis en el ciego, bueno, en el colon y recto. Últimamente, la incidencia de tuberculosis abdominal se ha incrementado en varias regiones del mundo y se relaciona con el SIDA, lo que dijimos recién. Y acá viene la otra palabra, Mycobacterium tuberculosis multiresistente. En el hospital, en estos últimos años, se han atendido 2 pacientes con Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Uno fue un caso clínico y el otro fue un caso quirúrgico. Los 2 venían de Perú. ¿Cómo era la historia? Y acá nosotros tenemos tratamiento gratis para los pacientes que tienen SIDA y que tienen tuberculosis o, bueno, otras patologías. El gobierno les da el tratamiento. En otros países no existe esto, entonces los pacientes hacen un poco de tratamiento, abandonan, otro poco de tratamiento, abandonan. En el caso nuestro hay otro conflicto que es la no adherencia al tratamiento, y entonces los pacientes
toman los medicamentos y después los dejan. Toman los medicamentos y los dejan, pero por decisión de ellos. En cambio allá es porque no consiguen los medicamentos. Esto genera la multiresistencia. Entonces, por supuesto, el paciente que yo operé murió en poco tiempo. Era una peritonitis con perforación de intestino delgado, etc. De modo que la multiresistencia es un conflicto dentro de la problemática de la tuberculosis. Bueno, tiene 4 formas de presentación: la de los ganglios, la linfadenopatías abdominales, la forma peritoneal, que se confunde con el cáncer de ovario y con la cirrosis, la gastrointestinal, que se confunde con el cáncer o con la enfermedad de Crohn, y la visceral, cuando compromete órganos sólidos, que pueden ser formas de metástasis o cosas por el estilo, también confunde, pero en realidad es un acúmulo de bacilos en ese órgano sólido. No es que la tuberculosis de metástasis. Hay varias formas de cómo el bacilo de la TBC puede llegar al abdomen. Por ingestión, la mastitis tuberculosa de la vaca. Entonces, a través de la leche, el paciente, cuando esa leche no ha sido pasteurizada, lo que en el campo llaman tomar leche al pie de la vaca, si hay una mastitis TBC, bueno, ahí está ingiriendo bacilos TBC. Y lo otro que puede suceder, que el paciente sea un paciente tuberculoso, que tenga tos y que su esputo porte bacilos. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el paciente tose, parte del esputo lo traga y va a parar al tubo digestivo. Pero allí habría inicialmente una TBC pulmonar y secundariamente una tuberculosis digestiva. Y la otra manera que llega al tubo digestivo es por diseminación hematógena. Entonces, vía oral directa, porque traga parte del esputo, o por diseminación hematógena. Bueno, entonces vamos a la TBC esofágica. Es extremadamente rara en pacientes inmunocompetentes. O sea, sí cuando hay SIDA y no cuando no hay SIDA. Pero es más frecuente en pacientes con SIDA. La TBC esofágica usualmente afecta el tercio medio y se manifiesta como lesiones ulcerativas o similares a tumores. Por lo general es secundaria a los ganglios mediastinales contiguos, comprometidos. ¿Se acuerdan ahí los ganglios de la carina? ¿Sí? Pero la diseminación hematógena también puede ser presente, puede ocurrir raramente y es por ingestión del esputo. También puede pasar. Síntomas: dolor retroesternal, disfagia y odinofagia. Todos estos son elementos que participan del cáncer de esófago. El peritoneo también puede estar invadido, supongamos que un ganglio, una colección, es el punto de partida, una colección retroperitoneal como un absceso del psoas. Se rompe la colección y llega al peritoneo. Otro lugar son las trompas de falopio, o sea, simularía una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria, y de allí van a parar al peritoneo. Finalmente, los abscesos del psoas y las espondilitis. Y también a punto de partida de los ganglios. Todo eso va a parar al peritoneo y al tubo digestivo. El lugar más frecuente es la región ileocecal, yeyuno y colon. Por la región ileocecal tiene eso de particular de la enfermedad de Crohn. ¿Se acuerdan donde se produce el hilio biliar por un cálculo grande que pasa a través de la fístula colecistoduodenal, donde se impactan los cuerpos extraños? Bueno, simula una enfermedad de Crohn. También puede estar en el colon, en el ciego. Y en el ciego, cuando ustedes ven la radiografía o la endoscopia, es un cáncer de ciego hasta que no se demuestre lo contrario. Por supuesto, puede estar en el transverso, también en el recto. Y en el recto ano puede parecer una fístula perianal, un absceso, y de allí entonces aparece fístula y nueva fístula y nueva fístula.
Y así, entonces, cuando ustedes le dan el tratamiento antituberculoso, es mágico. Todo este problema de fístulas, de ano y toda esa historia, mejoran notablemente. La tuberculosis yeyuno ileal, o ileocecal, es la forma más frecuente de tuberculosis intestinal. La forma como se ve esto es una estrechez, segmentos largos o bien en segmentos cortos, y una enfermedad de Crohn, pero se le da una TBC. Las lesiones pueden ser ulcerativas o úlcero hipertróficos. Puede ser difícil de diferenciar de una enfermedad de Crohn, como ya hemos dicho. Los síntomas son dolor abdominal tipo cólico, borborismo, gorgoteo, vómito. Suele palparse una masa blanda y fija en la zona ileocecal. Puede simular una apendicitis. Y si ustedes entran en un abdomen y ven una cosa así, piensen que el paciente tiene SIDA. Las complicaciones más comunes son la obstrucción intestinal por las estrecheces y además el proceso inflamatorio crónico y las cicatrizaciones hacen las adherencias y ocluyen. También puede producirse perforación intestinal. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el CMV. Citomegalovirus y SIDA produce perforación intestinal. O linfoma produce perforación intestinal. También el sarcoma de Kaposi. Entonces miren que en fosa ilíaca derecha todo lo que dijimos que puede suceder y dar una apendicitis, todo lo que está en los otros videos, en este caso del SIDA, pero la paciente esta no tiene SIDA, yo hablo de diagnóstico diferencial en esto. Citomegalovirus, SIDA, Kaposi, SIDA, tuberculosis, SIDA, linfoma no Hodgkin, SIDA, todos dan síndrome fosa ilíaca derecha. Ya vamos a hacer un video de eso, pero ya está mencionado en los otros videos el tema este. Entonces, también puede producir perforación intestinal y nosotros tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales con todas estas complicaciones del SIDA. Muy bien, tuberculosis colorectal, el ciego es el sitio más común de afectación, luego le sigue el transverso, el recto y el colon ascendente. Las lesiones son úlceras lineales o fisuras transversas o circunferenciales, ya vamos a ver las imágenes, cubiertas por exudado amarillo opaco. Los síntomas a nivel colorectal son dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, alteraciones del hábito intestinal. Imita adenocarcinoma, carcinomatosis peritoneal, cáncer de ovario, acuérdense siempre, asitis mujer, carcinoma, cáncer de ovario, linfoma, enfermedad de Crohn, amebiasis, entre otras. Ecografía abdominal, linfadenopatías, asitis, engrosamiento peritoneal y de las paredes del intestino. Y acá tenemos imágenes endoscópicas. Ahí vemos. ¿Ven cómo se ha modificado la mucosa hermosa y bella con estas cosas espantosas, estas monstruosidades que están a nivel de la luz? Acá se producirán suboclusiones, dolores cólicos. Miren el exudado amarillento. Miren estas protrusiones hacia la luz. Miren lo que es esto. Esto si no un cáncer que no valga. A zonas más ulceradas, zonas recubiertas de mucosa. Miren acá estas ulceraciones. Miren la estrechez, miren el exudado que da acá. Miren estas otras fisuras lineales. Aquí otra, ¿sí? Acá parece ser un resto hemático. Y allí hay dificultad para la salida. Ahí lo mismo. Entonces, las imágenes son muy parecidas al cáncer o a la enfermedad de Crohn. Entonces, síntesis. El caso se presenta a los fines de hacer diagnósticos diferenciales en el nivel del tubo digestivo entre enfermedades como el cáncer, pero la mujer tiene 32 años, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, bueno, y todo lo que hemos dicho. Hoy la paciente
A 2 años de todo esto y de las cirugías, se volvió a reintervenir porque hizo una recidiva de una colección allí en la pelvis. A posteriori de eso, la paciente evoluciona muy bien, puede caminar, no tiene alteraciones neurológicas, la paciente está muy bien y la noticia es que la enferma hoy está embarazada. Muy bien, espero que los haya sorprendido y bueno, escuchen un par de veces el video porque la verdad que tiene muchos datos interesantes. Les mando un abrazo. Ahora voy a ver los mails. Y disculpen que a primera hora no pude ver los mails. Hice la grabación, después vamos los mails. Un abrazo.